Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos los estudiantes que participan, que asisten a estos videos, que son videos explicativos de los temas que vamos desarrollando en este tiempo de educación mediados por la virtualidad, ¿no es cierto? Bueno, estamos recorriendo dentro de la materia de pedagogía la unidad número 2, ¿sí? Que la hemos dividido por partes, una unidad extensa, y estaríamos en lo que sería la cuarta parte. Este sería el cuarto video sobre la unidad número 2. Y en esta selección de temas que hice, hoy vamos a trabajar con lo que vamos a llamar los conceptos educativos complementarios, ¿sí? Vamos a trabajar sobre seis conceptos que se relacionan, que se complementan en pedagogía y que son muy importantes tenerlo en cuenta porque siempre lo vamos a trabajar, siempre van a escuchar dentro de lo que es el ámbito educativo, dentro de lo que es la escuela, en las instituciones. Siempre van a escuchar hablar de estos temas en esta materia, en otras materias, es decir, estamos en un espacio como pedagogía que nos está dando las herramientas elementales, básicas, que en realidad después vamos a tener durante todo la cursada del profesorado, pero además en nuestra vida académica y en nuestra vida laboral como docentes. ¿Sí? Estamos hablando de los términos más básicos, más elementales, y que ustedes van a encontrar que son conceptos que pueden ir variando, porque eso va a depender también de cada autor, de cada pensador, va a depender de la orientación que tenga ese autor, del contexto en el cual él esté pensando. Entonces, teniendo en cuenta esto, ustedes van a poder encontrar algunas diferencias quizás de autores o posturas, pero más o menos todos, digamos, nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones principales, ¿sí? Entonces, por eso me parece importante en esta introducción a lo que es la pedagogía, tener en cuenta estos términos, ¿sí? Bueno, muy bien. El primer grupo de conceptos que vamos a relacionarlos y que son complementarios es los tres conceptos. El concepto de educabilidad, educatividad y educación. Repito, educabilidad, educatividad y educación. Es decir, cuando nosotros hablamos, y que hasta ahora hemos hablado del concepto de educación, ahora vamos a sumar dos conceptos que quizás dicho así parezcan como conceptos raros, difíciles, pero que en realidad van a ver que lo manejamos en realidad, quizás no con esos conceptos, pero lo decimos de otra manera. Me refiero a educatividad y a educabilidad. Bueno, yendo directamente a qué se tratan los términos. A ver, el concepto de... Voy a comenzar por educación, que ya lo hemos trabajado como concepto, lo hemos definido, hemos visto los fines, etc. Pero bueno, sintetizo diciendo que en esta relación de los tres términos, la educación se va a referir al logro de perfección, vamos a llamarlo así, ¿no? Se va a referir a la meta a donde se quiere llegar, ¿sí? Como escuela, como institución educativa o fuera de lo que es la formalidad. La educación, entonces, repito, se va a referir a la meta, ¿sí? Al objetivo que yo quiero llegar. Que lo voy a llevar y en cuáles voy a relacionar los otros dos conceptos. La educatividad y la educabilidad, vamos a trabajar ahora. La educabilidad, la palabra educabilidad, educable, se refiere al ser humano, en este caso el ser humano como educable, es decir, aquel que tiene la potencialidad, la posibilidad de, la disponibilidad para ¿qué? Para autorrealizarse a sí mismo, en los cuales va a haber un elemento ahora que vamos a ver que es aquel que acompaña
¿no es cierto?, que estimula y facilita este proceso para la autorrealización. Y también vamos a referirnos a esa posibilidad de perfeccionamiento. Esta palabra vamos a ocupar bastante, pero vamos a tratar de entenderlo, el sentido de la palabra, ¿no es cierto? Etimológicamente la palabra es una palabra latina, ¿no? Dividimos, ahí hay dos partes, per, que es a través, ¿no es cierto?, o desde, y feccionamiento, dicho en español, ¿cierto? Esto es un término latino, se refiere a la expresión española haciendo, ¿sí? Es como decir haciendo a través o por medio de. Ese es el sentido de la palabra perfeccionamiento. Sabemos de base que no todos, o sea que no somos perfectos. Sabemos de base que nunca vamos a poder llegar a una perfección, ¿no es cierto? En educación vemos al perfeccionamiento como un camino, como una meta que se va concretizando a lo largo del tiempo, sabiendo de que nunca nadie llega a ser, ni nada llega a ser perfecto, pero lo tomamos en ese sentido de la palabra, ¿no? Como aquel o aquella situación o aquella persona que se va haciendo, en este caso se va realizando a sí misma, ¿cierto? Y a eso vamos a llamar camino de autorrealización y perfeccionamiento. Y eso se refiere la educabilidad. Es decir, en este caso sería el ser humano con posibilidades, con una disponibilidad para poder lograr ese camino y esa concreción y lograr ese objetivo. Ahora, en cuanto a la educatividad, ¿sí?, se va a referir a las situaciones, a las circunstancias, experiencias, vivencias que van a posibilitar al ser educable llegar a esa meta que es la educación. Por eso uno de los autores que estudiamos, López Herrera, dice, utilizando una imagen, ¿no es cierto?, es la imagen del puente. El puente sería como, la educatividad sería el puente, ¿no?, que donde se da ese pasaje del ser humano educable, que sería la educabilidad, ¿no es cierto?, que quiere llegar a una meta, que es la educación, ¿no es cierto?, y entre medio, por así decirlo, todo el contexto, las circunstancias, las vivencias que van a permitir que ese ser educable pueda llegar y concretice, ¿no es cierto?, ese objetivo que es la educación. Entonces, a eso vamos a llamar educatividad. Entonces, estos tres términos los relacionamos. Hay una meta que es la educación, hay un contexto, una circunstancia que es la educatividad y hay un ser educable, ¿no es cierto?, que quiere lograr este camino de perfeccionamiento que le vamos a llamar educabilidad. ¿Tá? Dentro de la educatividad y de estas circunstancias y situaciones hay algo muy importante que es el lenguaje y la cultura, como esos grandes y específicos elementos que aportan a la educatividad. El lenguaje, en todas sus formas, es el mejor medio, es la circunstancia más cuidada por parte de la educación, porque por medio de él y la cultura se puede lograr justamente esos fines. ¿Tá? Ustedes van a profundizar con la lectura que yo les estoy facilitando ahora también en la plataforma y ahí van a poder completar estas cuestiones, estos términos. Entonces nos quedamos con esa imagen, ¿no es cierto?, del puente, quizás puede ayudarlo. Bueno, hay otros tres términos que vamos a relacionar también y tienen que ver con este proceso de educación que van a escuchar de ahora en más siempre, y muy discutido y van a ver que puede ir cambiando también, es los conceptos de aprender, enseñar, educarse a sí mismo, y nosotros vamos a sintetizar de cómo es la relación del término educación con el término aprendizaje y enseñanza. Repito, aprendizaje, enseñanza y educación. Son tres términos que siempre lo trabajamos en pedagogía y en todas las materias que tienen que ver con esta área, pero en general lo van a ocupar
siempre, en todos los quehaceres educativos y ambientes hablamos de aprendizaje, enseñanza, educación. Bueno, a ver, ¿a qué se refiere el aprendizaje? Sobre esto vamos a profundizar en la unidad 3, sobre estos dos conceptos de aprendizaje y enseñanza, porque van a haber muchas escuelas psicológicas, pedagógicas, que van a tratar justamente de resolver esta cuestión de cómo enseñar, de qué enseñar, de cómo es el proceso o el mejor proceso para el aprendizaje. Ahora solamente hacemos una introducción diciendo que el aprendizaje puede ser un aprendizaje informal o no formal, término que vamos a ver ahora también. El aprendizaje, ¿con esto qué quiere decir? Que el aprendizaje no se da únicamente, solamente en la escuela o en un contexto educativo como la escuela, la escolaridad. ¿Sí? Por eso decimos que puede ser el aprendizaje que se dé informalmente o no formal, como por ejemplo en la calle, con la familia, con los amigos, en experiencias que tengo de vida. Es decir, el aprendizaje va más allá de la situación de la escuela. Siempre estamos aprendiendo, decimos, ¿no? Bueno, justamente porque no vamos a ceñir el concepto de aprendizaje únicamente al aula. Bien, el aprendizaje, dice este autor, ¿no es cierto? López Herrera, es el cambio que se produce, ¿no es cierto?, ¿en quién? En el educable. Vamos a empezar a relacionar con los términos anteriores. Es el cambio, la transformación. Una transformación que él lo llama es el ensanchamiento de las capacidades del educable. El ensanchamiento, se ensancha, se agranda las posibilidades, que en este caso serían las capacidades del ser educable, las capacidades del ser humano. Entonces, cuando aprendemos, ensanchamos, es como que agrandamos las posibilidades de la perfección humana, que decimos que es un camino. Con el aprendizaje, desde el lugar del educador, lo que hacemos es facilitar que la otra persona y yo mismo, como educador también, agrande, ensanche ese espacio, ese ámbito y esa posibilidad de, ¿no es cierto?, crecer en el perfeccionamiento. Y esta es una de las tareas más loables, ¿sí?, más nobles que tenemos los educadores, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que nosotros fuimos un medio para que esa persona pueda justamente hacer esto, ensanchar su mundo, su espacio, su vida, aprendiendo cosas nuevas o reaprendiendo cosas. Bueno, el aprendizaje es como la concreción, ¿no es cierto?, de la educación. O sea, yo tengo una meta. Bueno, con el aprendizaje yo me doy cuenta de si se pudo llevar adelante o no esa meta. Por eso dice es la concreción de la educación. Bien, ahora en cuanto a la enseñanza, que es otro proceso que va de la mano, ¿no es cierto?, con el aprendizaje. Por eso yo les decía que estos términos podemos verlos por separado, pero ustedes también pueden verlos completamente relacionados con un exacto, digamos, intercambio entre ambos. La enseñanza, que también, como dije en aprendizaje, la enseñanza es algo que puede darse también fuera del ámbito de la escuela. Es decir, se puede dar de manera informal o no formal. Y la enseñanza sería el medio, dice el autor, el medio animador del aprendizaje. Yo tengo una meta, que es el que el otro aprenda, ¿no es cierto? Por otro lado, hay un otro, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la escuela, un estudiante o un alumno, depende cómo se los llame, de la orientación de cada uno, pero yo suelo llamar estudiantes. Bueno, hay un estudiante, ¿no es cierto?, en un contexto escolar que está, digamos, en el mejor de los casos, está abierto a recibir aprendizaje. Bueno, pero hay otro ejercicio, hay otra parte
que es la que tiene que facilitar. En este caso vamos a llamar enseñanza, porque estamos hablando de la instrumentación, los instrumentos educativos para poder potenciar y poder concretar, ¿no es cierto?, ese camino educativo. Por eso, la enseñanza es como la otra cara, ¿no? Es la posibilidad concreta. Busco los medios, ¿no es cierto?, para poder ver cómo que la otra persona pueda aprender. Ese es el proceso de enseñanza, que también es una tarea sumamente noble y de las cuales los docentes todo el tiempo estamos hablando, de enseñar, de enseñanza, de enseño, me enseñan, todo el tiempo, ¿no? Estamos utilizando este término. Y la educación, volvemos a decir lo que dijimos anteriormente, es la concreción, ¿no es cierto?, de esta relación, interacción que hay entre el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, entre aprendizaje y enseñanza hay una retroalimentación. ¿Y qué tienen en común? El objetivo, que es la educación, ¿no? Es la meta, la educación, la meta cumplida. Y a su vez, la educación, en relación al aprendizaje y la enseñanza, motiva, orienta esos procesos de aprendizaje y enseñanza. Por eso esos tres términos están muy relacionados, ¿sí? Yo tengo que enseñar algo porque quiero que alguien aprenda y ese es mi objetivo de educación. Entonces, no pueden estar separados estos conceptos. Por eso dice, la educación orienta, la educación motiva. Yo quiero lograr esta meta. Lo voy a hacer para lograr esa meta. Yo quiero que él aprenda esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí están los medios de enseñanza. Por eso, las preguntas de la pedagogía se relacionan todo el tiempo, ¿no? Y tiene que ver con esto. ¿Qué quiero enseñar? ¿O qué quiero que aprendan? ¿O qué quiero aprender? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué situación? Son todas preguntas que tienen que ver con el cumplimiento del objetivo. Bueno, hoy cuando recién hablé de aprendizaje y enseñanza, yo le decía que tanto el aprendizaje como la enseñanza se puede dar fuera o dentro de la educación, que no necesariamente tiene que ser una educación escolarizada. Vamos a trabajar esos tres conceptos que también es muy útil para nosotros hoy. Es lo que en este autor, sería otro autor, Jaume Sarramona, vamos a tomar otro autor, explica lo que vamos a llamar los diferentes niveles de la formalización educativa, los diferentes niveles de formalización de la educación, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hablar de educación formal, educación no formal y educación informal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de educación formal, que por ejemplo es donde entraría la escolaridad, la escuela, nos referimos a una educación que siempre es intencional, tiene una intención. Siempre es sistemática, organizada, estructurada. ¿Sí? Hay todo un sistema educativo y hay toda una estructura educativa, ¿no es cierto? En el caso de Argentina tenemos una legislación nacional educativa, que es la Ley 26.206 del año 2006, ¿sí? Donde justamente están todos los principios, los principios, objetivos, fines educativos y la estructura, es decir, cómo se organiza la educación argentina como sistema nacional. Entonces, la educación formal estaría dentro de este marco legal. Por eso decimos que es intencional, que es sistemática, estructurada, tiene una titulación académica reconocida oficialmente, un título para los distintos niveles. En Argentina tenemos 4 niveles educativos, el nivel inicial, primario, secundario y superior. Entonces, para cada uno de ellos hay una certificación y hay finalmente una titulación. Entonces, a eso llamamos también educación formal o como una de las características de la educación formal.
y es absolutamente regulada y controlada. En este caso, en el caso argentino es controlada y regulada por el Estado, ¿no es cierto? Porque tenemos un sistema de educación, ¿no es cierto?, nacional que está regulado por el Estado, está controlado por el Estado, con distintos modelos de gestión, ¿no es cierto?, pero de subvención, pero siempre bajo la regulación de un sistema que nos aúna a todos, ¿sí?, que es bajo el marco de la ley que les decía recién. Ahora, cuando hablamos de educación no formal, que podíamos también relacionar con, así como dijimos, la formal sería la escolar, la no formal sería como la no escolar. Pero vamos a tratar de entenderlo bien para no confundir con informal. Bueno, la no formal tiene una intención, tiene intencionalidad, tiene un sistema, es decir, es sistemática, está organizada, está regulada, está controlada y tiene una certificación o titulación, pero sin ese reconocimiento oficial, en el sentido de que está fuera de lo que es el sistema educativo formal que está dictado por la ley, en el caso de Argentina, 26206. Entonces, ¿con quiénes o qué instituciones o cómo se daría la educación no formal? Serían, por ejemplo, todos los aprendizajes que se dan fuera de la escuela o algún instituto educativo formal, que sería, por ejemplo, el aprendizaje de las artes, de los idiomas, de salud, etc. ¿Sí? Tienen una intención, tienen un sistema, dan una certificación, pero no es la certificación oficial en cuanto al sistema educativo formal argentino, ¿sí? Entonces, y tiene una organización y una estructura. Ahora, la educación informal, que por ahí es la más como sencilla de diferenciar de las otras, se dice que formalmente no tiene una intencionalidad. Muchas veces aprendemos cosas o enseñamos cosas sin la intención de hacerlo. Sin embargo, hay alguien que aprende, hay alguien que enseña. Entonces decimos que no hay una intencionalidad educativa formal, ¿sí? Como sí lo hay, por ejemplo, en una escuela o en una institución que enseña artes o idiomas. Es asistemática, no está dentro de un sistema, no se lleva adelante por la regulación de un sistema, ¿sí? No hay una titulación, una certificación, ni oficial ni no oficial, no existe, ¿no? Y vamos a verlos en el ejemplo, vamos a entender más. Se refiere al contacto social, a la vida misma cotidiana, lo que yo aprendo con mi familia, lo que aprendo con los amigos, se refiere a los medios de comunicación, a las redes sociales, es decir, a este proceso en el que todo el tiempo estamos aprendiendo y también muchas veces y sin la intención estamos enseñando. Entonces es como el aprendizaje o la enseñanza que se da cotidiana en la vida corriente, en la vida cotidiana, y no hay una intencionalidad de hacerlo, pero se da porque aprendemos. De hecho, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, y muchas veces no nos damos cuenta y estamos también enseñando y en definitiva nos estamos educando y estamos haciendo, como decíamos hoy, ensanchando, cuando hablamos del aprendizaje, ¿no? Ensanchando esas posibilidades de ser más perfectos, ¿sí? En el sentido de ir haciéndonos a nosotros mismos. Bueno, espero haber sido claro. Yo confío que con el material que les dejo de lectura, más este video y la proyección del PowerPoint, ustedes van a poder hacer una síntesis, ¿sí? Por ahora les dejo como tarea eso, ¿no? Escuchar, leer, hacer esquemas, ¿sí? Que le ayuden a hacer síntesis. Muchísimas gracias y espero haberme explicado.